Hola, buenos días compañeros y profesor. Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias que tiene el paso de corriente por el cuerpo humano. 1. Nombre y explique los efectos de la corriente eléctrica al circular por el cuerpo humano. La primera consecuencia sería la asfixia. Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax. El choque eléctrico tetaniza y el diafragma torácico. Este efecto se suele producir a partir de los 25 y 30 mil amperios. Quemaduras, internas o externas. Por el paso de la intensidad de corriente a través de las quemaduras pueden llegar a alcanzar órganos vecinos profundos, músculos, nervios e incluso hasta los huesos. Tetanización o contracción muscular. Consiste en la anulación de la capacidad de reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto. Normalmente este efecto se produce cuando se superan los 10 mA. La fibrilación muscular se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto del organismo se traduce en un paro circulatorio por la rotura del ritmo cardíaco. Se presenta con intensidades del orden de 100 mA y es irreversible si el tiempo del contacto es inferior a 0,1 segundos. La fibrilación se produce cuando el choque eléctrico tiene una duración superior a 0,15 segundos, 20% de la duración del ciclo total cardíaco medio del hombre, que es de 0,75 segundos. Lesiones permanentes, producidas por destrucción de parte afectada del sistema nervioso, parálisis, contracturas permanentes, etc. 2. ¿Cuáles son los factores más importantes que determinan el riesgo de un choque eléctrico? El voltaje del circuito que se entra en contacto, la resistencia eléctrica del cuerpo, intensidad de corriente, el tiempo de paso, la trayectoria de la corriente, frecuencia y características de la corriente. 3. Presente y explique los tres posibles caminos que sigue la corriente en el cuerpo humano. La cabeza a la mano o mano a la cabeza. Al tocar un conductor con la mano y aterrizar con la cabeza o viceversa, este choque eléctrico es muy peligroso al tener en contacto con el cerebro. Segundo podría ser las manos a los pies, que sería tocar el conductor y aterrizar el instante estando en el pie. Esta circularía por una gran parte del cuerpo dependiendo de las extremidades. Y la última sería de pies a pies. Tener en contacto el conductor en el piso o poste y aterrizar enseguida en el otro pie. Este sería el tránsito más rápido. Presente y explique por qué los distintos valores resistivos del cuerpo humano al estar sometido a 220 volts en las cuatro condiciones presentadas. En las condiciones de piel seca es mayor resistencia al choque eléctrico, por ejemplo la piel normal. En las condiciones húmedas, la piel húmeda mantiene aproximadamente 1000 ohmios de resistencia, por ejemplo con transpiración. Las condiciones mojadas son de 500 ohmios de resistencia, dándose una ducha o en lluvia. Y la condición sumergida son 300 ohmios y menos, mayor conductor. Es la mejor forma de conducir la corriente. Eso podría ser dentro de una piscina o un río. 5. Presente y comente los valores resistivos aproximados que posee el cuerpo humano. Entre los factores que intervienen podemos señalar la tensión aplicada, la edad, el sexo, estado de la superficie de contacto, húmeda, sucia, etc. Trayectoria de la corriente, alcohol en la sangre, presión de contacto, etc. Para el organismo humano y como base de cálculo se puede considerar los siguientes valores. Valor máximo 3000 ohmios, valor medio 1000 a 2000 ohmios y valor mínimo 500 ohmios. En los brazos tenemos una resistencia de 460 ohms por menor circulación de sangre y sudor. En el tronco desde 15 hasta 125 ohmios. En el estómago tenemos 15 ohmios, en el pecho tenemos 80 ohmios, en las costillas o sectores laterales 125 ohmios. En las piernas contamos con 840 ohmios de resistencia. El cuerpo humano actúa como semiconductor, de ahí su resistencia varía con la tensión. El reglamento electrónico de baja tensión, de valor medio, fija el valor de la resistencia del cuerpo humano entre los 2500 ohmios. Pregunta 6. Comente y explique lo que sucede y las consecuencias en base al contacto eléctrico directo e indirecto, destacando además las diferencias entre ambos. En el caso de contacto eléctrico directo, provocado por la corriente, deriva de su trayectoria normal al circular por el cuerpo. Es decir, es el choque eléctrico y sus consecuencias son inmediatas. Puede producir las siguientes alteraciones funcionales: un paro cardíaco, un paro respiratorio y una tetanización muscular. En el caso indirecto,
no son provocados por la misma corriente, sino que son derivados, afectados por golpes contra objetos, caídas, etc., ocasionados tras el contacto con la corriente, que sin embargo por el mismo a veces no pasa de ocasionar un susto o una sensación desagradable. Sin embargo, sí puede producir una pérdida de equilibrio con la consiguiente caída del mismo nivel o distinto nivel, y el peligro de lesiones o fracturas o golpes con objetos móviles o inmóviles que pueden incluso llegar a producir la muerte. También puede producir quemadura de la víctima debido al arco eléctrico. La gravedad de la misma puede abarcar la gama del primer al tercer grado y viene condicionado por los factores siguientes: la superficie corporal afectada y la profundidad de las lesiones. Pregunta 7. Explique en qué consiste el procedimiento o protocolo del bloqueo para las fuentes de energía. Prevenir la ocurrencia de situaciones de riesgo que pudiesen afectar la integridad física de quienes interactúan de manera directa con las partes móviles de equipo o maquinaria, o de manera indirecta con entornos o instalaciones que por su naturaleza utilizan algún tipo de energía, mediante la estandarización de un sistema de bloqueo de energía que garantice la desactivación y evite la energización de estos cada vez que se requiera, evitar la generación de daños o contaminación al medio ambiente o al entorno del trabajo, y mantener un buen desempeño en la realización de las operaciones y calidad de su producto. Pregunta 8. Presente y comente al menos 4 errores graves cometidos dentro de la industria respecto del uso de los candados de bloqueo de energía. 1. No aplicar o utilizar sistemas de bloqueo de energía peligrosas. 2. Intervenir equipos cuando están energizados. 3. Faltas y fallas en los sistemas de protección o bloqueo. 4. Alterar o violar los sistemas de bloqueo. Pregunta 9. Presente y comente las diferencias en cuanto al cuidado y protocolo que se debe tener al trabajar a baja, media y alta tensión. Entregue ejemplos si es necesario. Bueno, para esto existe una regla de oro, que sería desconectar, prevenir cualquier posible realimentación, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito, proteger frente a elementos próximos en tensión y en su caso establecer y señalizar la seguridad. Las instalaciones de alta tensión son las que superan los 36 kV. Las instalaciones de media tensión son las que están entre 1 y 36 kV. Y las instalaciones de baja tensión son hasta los 1000 volts. Un ejemplo de ello sería conectar y luego desenchufar, como un protocolo de seguridad. Pregunta 10. Presente y comenta las diferencias y consecuencias de accidente eléctrico en baja, media y alta tensión. Entre ejemplos si es necesario. Bueno, para estos tres tipos de corriente, tales como la alta, media y baja, son tensiones muy letales para cualquier ser vivo. Según el tiempo de exposición y la dirección de paso de corriente eléctrica, para una misma intensidad puede producirse lesiones graves, tales como asfixia, fibrilación ventricular, que sería como un paro cardíaco, quemaduras, lesiones secundarias o consecuencias del choque eléctrico, tales como caídas de altura, golpe, etc., cuya aparición tiene lugar dependiendo de los valores de intensidad eléctrica.